La gran cámara del Consejo de la Federación Galáctica zumbó con murmullos ansiosos mientras los representantes de más de 300 especies se movían incómodos en sus asientos diseñados ergonómicamente, bueno, ergonómicos para la mayoría de ellos de todos modos. El embajador Zacharia Morrison se sentó en su silla reforzada tratando de no sonreír mientras observaba cómo un tentáculo celiano volcaba accidentalmente un vaso de agua ceremonial por quinta vez. Los 427 beta del alto consejero Zix están compuestos meramente de formaciones cristalinas que brillaban con cada movimiento. Levantaron sus 4 apéndices para pedir silencio. Esta sesión de emergencia del Gran Consejo está ahora en sesión. El asunto en cuestión es que hicieron una pausa dramática. La luz se refractaba a través de su cuerpo, en lo que Morrison reconoció como el equivalente de su especie a un tic nervioso. El problema de la Tierra. Un estremecimiento colectivo recorrió la cámara. Morrison puso los ojos en blanco con tanta fuerza que temía que pudieran quedarse atascados de esa manera. Se llamó a un punto de orden al embajador CCK del colectivo IBM. Mandíbulas haciendo clic rápidamente, ¿deberíamos realmente estar discutiendo esto con uno de ellos presente? Morrison levantó la mano solo para aclarar. Con ellos te refieres a la especie que descubrió que viajar más rápido que la luz mientras aún usaba motores de combustión interna en algunos de nuestros vehículos, la misma especie que hizo el primer contacto mientras la mitad de nuestro planeta estaba discutiendo sobre si la piña pertenece a la pizza. La cámara estalló en caos. Un representante flotante en realidad comenzó a flotar más alto en apuro. Su cuerpo lleno de gas se expandió hasta que chocó contra el techo alto de la cámara. Morrison los vio rebotar con un suave sonido de bloop. Ordene Zix 427 beta. La forma cristalina de la beta brilló en colores de advertencia. Embajador Morrison, por favor absténgase de mencionar su especie. Características únicas. Muchos miembros del Consejo todavía están procesando el trauma de enterarse de que los humanos regularmente consumen capsacina por placer. ¿O te refieres a fuente? Morrison sacó una pequeña botella de Tabasco de su bolsillo, haciendo que varios embajadores cercanos se alejaran de él. ¿Alguien quiere un poco? Va muy bien con esos cubitos de nutrición Bland. Tú sirves en la cafetería. La estructura cristalina del alto consejero, brevemente nublada con patrones de estrés, esto ilustra precisamente nuestra preocupación. La clasificación de la humanidad como una especie de mundo de muerte de clase 12 no tenía precedentes. Tu supervivencia desafía todos los principios científicos conocidos. Prosperas en condiciones que matarían a la mayoría de las especies sensibles. Ellos pausaron su voz cayendo a un susurro horrorizado. Duermes a través del peligro. Ciclos. Morrison intentó reprimir un bostezo. Principalmente para meterse con ellos. Lo llamamos noche, y sí, a veces dormimos incluso durante las reuniones del Consejo, aunque trato de ser educado al respecto. Un miembro más joven del Consejo que representa a una nueva especie de carenado espacial. Morrison no pudo recordar el nombre de. Levantó un apéndice tembloroso. Es cierto que los humanos continúan funcionando incluso después de perder porciones significativas de su hidratación y que se deshidratan. A propósito, para la recreación te refieres a hacer ejercicio. Si lo llamamos sudar, genial para él sistema cardiovascular. Morrison observó con diversión mientras los traductores universales luchaban por transmitir conceptos que la mayoría de las especies encontraron horrorosos, aunque personalmente prefiero escalar rocas. Nada como colgarse de las puntas de los dedos a 1000 pies de altura para realmente hacer que la sangre bombee. La cámara cayó en un silencio aturdido, roto solo por el suave golpe del representante flotante, que finalmente se desmayó y se dejó caer a su asiento. Esta versión beta de Zix 427 anunciada es Gravely. Exactamente por eso hemos convocado esta sesión. La cuestión del lugar de la humanidad en la comunidad galáctica ya no puede ignorarse. Hemos recibido informes inquietantes de que los humanos ahora están ofreciendo establecer colonias en mundos previamente clasificados como inhabitables. Morrison se enderezó en su silla, su diversión se desvaneció ligeramente. Tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto. Por una vez, no estaba seguro de si reír o gemir. 5 años antes, el día en que la Tierra hizo el primer contacto con la vida alienígena, no estuvo marcado por grandes naves que oscurecieron los cielos o señales misteriosas del espacio profundo. No. La gran entrada de la humanidad al escenario galáctico sucedió debido a Cian. El sistema de navegación de la nave exploradora se estrelló directamente contra un McDonald's en la zona rural de Minnesota. La tripulación sobrevivió gracias a sus protocolos de emergencia. Desafortunadamente, el McDonald's no lo hizo. El embajador Tate de la Commonwealth Cian todavía se estremeció al contar ese día al Consejo. Esperábamos encontrar restos carbonizados en su lugar.
Encontramos humanos tomándose selfies con nuestros restos y discutiendo sobre la cobertura del seguro. Uno de ellos todavía estaba comiendo algo llamado Big Mac mientras llenaba formularios de informes de incidentes. La primera reunión oficial entre la humanidad y la comunidad galáctica se había desarrollado tan bien como un impacto de meteorito. La delegación Cian había llegado. Usando trajes de materiales peligrosos completos, portando equipo médico de emergencia y portando lo que consideraban equipo de supervivencia esencial para las pobres criaturas luchaban por sobrevivir en un mundo tan mortal. Habían traído procesadores atmosféricos, moduladores de gravedad y escudos de radiación, solo para encontrar humanos organizando barbacoas al aire libre y jugando voleibol en las playas bajo la radiación mortal de su sol. Intentamos ayudarlos. El informe de Tilit continuó. Sus tentáculos resonaban juntos en apuros. Explicamos que su mundo estaba clasificado como un mundo de muerte de clase 12. ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron camisetas con la palabra clase 12 y orgullosamente impresas en ellas. Los archivos del Consejo tenían imágenes de las reacciones horrorizadas de los Cian ante las actividades humanas. Habían visto en terror mientras los humanos nadaban voluntariamente, se sumergían en monóxido de dihidrógeno, asistían a conciertos de rock, dañaban deliberadamente sus órganos auditivos con ondas sónicas y participaban en algo llamado deportes extremos. Un incidente particularmente memorable ocurrió cuando el equipo médico celiano descubrió a niños humanos jugando en un parque durante el invierno. Se estaban arrojando monóxido de dihidrógeno congelado. El informe de emergencia se leyó por diversión cuando intentamos rescatarlos. Sus unidades Perentels nos acusaron de arruinar su día de nieve y nos invitaron a algo llamado pelea de bolas de nieve. 3 de nuestro personal médico necesitaban terapia. Después, los intentos de ayudar a la humanidad solo se volvieron más ridículos. A partir de ahí, los cianos intentaron instalar purificadores atmosféricos en las principales ciudades solo para encontrar humanos quejándose de que el aire se sentía demasiado limpio y que extrañaban el carácter del smog de la ciudad. Intentaron establecer campos de reducción de gravedad alrededor de los asentamientos humanos solo para descubrir que los humanos ya habían construido dispositivos específicamente para simular una gravedad más alta. Los llamaron gimnasios y pagaron dinero para usarlos. Quizás el incidente más vergonzoso había sido el gran pánico del café de 2023 al descubrir que los humanos consumían regularmente una bebida tóxica que contenía cafeína. El embajador Ciano había ordenado una operación de contención de emergencia. Habían intentado confiscar todo el café de una pequeña ciudad de prueba en Seattle. El motín resultante casi había causado un incidente interestelar. La vista de humanos privados de sueño blandiendo carteles de protesta con palabras enérgicas y exigiendo su enluto por Joe había traumatizado a toda una generación de diplomáticos. Zianos. Tienen estos lugares de reunión, Tixlit susurró al consejo llamado Starbucks. Los humanos hacen fila cada mañana para envenenarse voluntariamente con concentraciones variables de cafeína. Han desarrollado cientos de formas diferentes de consumirla. Algunos incluso se quejan de que no es lo suficientemente fuerte. La gota que colmó el vaso había llegado cuando los Silans descubrieron el entretenimiento humano. Su intento de prohibir las películas de terror por el bienestar psicológico de la especie había fracasado espectacularmente cuando los humanos explicaron que veían esas cosas para relajarse. El concepto de miedo recreativo había enviado a 3 psicólogos celianos a la jubilación anticipada. Mirando hacia atrás en esos primeros días, incluso Morrison tuvo que admitir que había sido un caos. Pero era el tipo de caos en el que los humanos prosperaban mientras la comunidad galáctica había estado tratando de descubrir cómo salvar a la humanidad de su mortal mundo natal. La humanidad había estado descubriendo cómo comercializar su experiencia de supervivencia en el mundo de la muerte con otras especies, ya que el informe de Taxi concluyó que no solo sobreviven en condiciones que deberían matar ellos, convierten esas condiciones en atracciones turísticas que tipo de especie ve una montaña y piensa que debería escalarla por diversión humanos aparentemente que las fuerzas cósmicas nos ayuden a todos a regresar a la presente Cámara del Consejo, la forma cristalina del Alto Consejero Zix 427 Beta. Pulsó con lo que Morrison había aprendido a reconocer como satisfacción presuntuosa nunca es una buena señal cuando los burócratas comenzaron a sentirse satisfechos consigo mismos después de una cuidadosa deliberación. El Alto Consejero anunció que el Consejo ha ideado una prueba para determinar la aptitud de la humanidad para los derechos de colonización sin restricciones. Proponemos un
Desafío de supervivencia en Nexus 7, la cámara estalló en jadeos y murmullos. Morrison sacó casualmente su bloc de datos y buscó Nexus 7 silbando bajo cuando vio las especificaciones clase 15 muerte. Gravedad mundial 1,8 veces el estándar de la Tierra, atmósfera espesa con compuestos sulfúricos. Temperatura superficial promedio rondando los 45 grados, foros nativos agresivos. Tormentas eléctricas constantes, básicamente, Australia subió a 11. Los términos son simples. CIX 427 beta continúa. Un representante debe sobrevivir en Nexus 7. Durante 30 ciclos estándar no se permite tecnología avanzada, solo supervivencia básica. Equipo equivalente a su nivel tecnológico actual. Si tiene éxito, se le otorgarán derechos de colonización completos. Y privilegios de intercambio tecnológico. Morrison levantó la mano sin molestarse en ocultar su sonrisa. Pregunta rápida. ¿Cuándo dice equipo básico de supervivencia, eso incluye equipo de campamento? Porque tengo esta gran carpa de rey que ha estado pidiendo una prueba de campo adecuada. ¿Quiere traer? Equipo recreativo. El representante de Floyd finalmente había recuperado la conciencia. Solo para sonar como si pudieran desmayarse de nuevo ante Nexus 7. Bueno, sí, también podría hacer un viaje de campamento apropiado si voy a estar allí durante un mes. Morrison abrió otra pantalla en su panel de datos. Hola. Las tormentas electromagnéticas podrían interferir con la señal de mi teléfono. Eso es realmente perfecto. Tenía la intención de hacer una desintoxicación digital. Los miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas. Un representante de la mente colmena se inclinó hacia adelante, sus ojos compuestos reflejaban las luces de la cámara. El embajador Morrison, tal vez no hemos dejado en claro la gravedad de este desafío. Las últimas 3 especies que intentaron establecer bases de investigación en Nexus 7 tuvieron que ser evacuadas en cuestión de días. Los depredadores nativos del planeta Solo, ¿alguna vez han oído hablar del tejón de miel? Morrison interrumpió. No, búsquenlo en algún momento. La Tierra tiene mucha práctica lidiando con depredadores persistentes. Además, solía trabajar como instructor de supervivencia a la naturaleza en Alaska. Esto será como unas vacaciones pagadas. Alto consejero. CIX 427. La estructura cristalina de beta. Se nubló con confusión. Enseñaste a otros a sobrevivir en condiciones hostiles. Para la recreación. Sí, también obtuve calificaciones bastante buenas en TripAdvisor. Morrison se puso de pie y se estiró casualmente. Entonces, ¿cuándo empezamos? Probablemente debería empacar un poco de protector solar. Ese índice ultravioleta se ve desagradable. Ah, y definitivamente llevaré mi hamaca. Tu hamaca. La palabra parece causar dolor físico a varios miembros del consejo. Seguro que no hay nada mejor que dormir suspendido entre 2 árboles durante una tormenta eléctrica. Hizo una pausa y disfrutó del estremecimiento colectivo que recorrió la cámara. Por cierto, fue una broma. Sé que no debo colgar cables de metal durante una tormenta eléctrica. Probablemente solo haga un refugio en el suelo. Tal vez explore algunas cuevas si encuentro alguna buena formación. La voz del consejero superior había adquirido un tono ligeramente desesperado. ¿Entiendes que el fracaso en este desafío significaría restricciones a la expansión humana en el espacio? El futuro de toda tu especie podría depender de esto. Morrison se encogió de hombros. Ya estaba haciendo una lista mental de equipaje. Mira, mi abuela sobrevivió a 2 guerras mundiales. Crió a 6 niños. Y todavía encontró tiempo para correr una maratón a los 70 años. Mi primo entrena tiburones por diversión. Uno de mis antiguos compañeros de la universidad se convirtió en investigador de volcanes porque pensó que la geología no era lo suficientemente emocionante sin la amenaza de una incineración inmediata. Créanme, sobrevivir en una versión ligeramente picante de la Tierra no es el desafío devastador que creen que es. Mientras Morrison se dirigía a las puertas de la cámara, gritó por encima del hombro: por cierto, ¿alguien quiere que recolecte muestras de suelo mientras estoy allí? También podríamos hacer algo de ciencia mientras disfruto de mi viaje de campamento. El sonido de múltiples especies palmeándose la cara o su equivalente anatómico resonó a través de la cámara detrás de la sala de observación a bordo de la estación de monitoreo del Consejo Galáctico. Zumbaba con actividad mientras varias especies se agolpaban alrededor de las pantallas que mostraban Nexus 7. Superficie. El planeta de abajo parecía algo sacado del sueño febril de un director de películas de desastres, con un tinte púrpura, relámpagos tallados a través de nubes de color cobre iluminando vastas llanuras de formaciones cristalinas afiladas como navajas en la distancia. Las cadenas montañosas eructaban columnas de vapor sulfúrico en la atmósfera ya espesa. El suelo ocasionalmente temblaba mientras las placas tectónicas se movían creando nuevos abismos y valles en tiempo real. Registro de intento de asentamiento anterior.
Entrada 47 Dron. El sistema automatizado Drácnido, el equipo de investigación del Imperio, fue evacuado. Después de 72 horas, la especie depredadora nativa Kors, designada como acechadores del trueno, desarrolló gusto por el blindaje reforzado del casco. Entrada 48 Puesto avanzado colectivo IBM. Abandonado después de 36 horas, los procesos atmosféricos del C sobrecargados por tormentas eléctricas constantes. Entrada 49 Flotando el núcleo científico. Extracción de emergencia. Después de 24 horas, causa que todo el equipo casi se lo lleve una tormenta de viento magnética de categoría 7. También citó ansiedad general y todo tratando de devorarnos. La última entrada estaba a punto de hacerse. En la pantalla principal un pequeño transbordador se acercaba a la zona de aterrizaje designada, de alguna manera logrando parecer completamente despreocupado por la turbulencia atmosférica que habría enviado a la mayoría de los pilotos al pánico. Dentro del transbordador, Zacharia Morrison estaba repasando su lista de verificación previa al aterrizaje mientras tarareaba: es un día hermoso. Ligeramente desafinado, su equipo básico de supervivencia había levantado más de una ceja durante la inspección. Una mochila reforzada modelo Vintage 2020, cubierta de pegatinas de viaje, una tienda de campaña para todo clima ligeramente chamuscada de esa vez en Yellowstone, botiquín básico de primeros auxilios con tratamientos para quemaduras adicionales y antiveneno, multiherramienta, la vieja Leatherman de papá nunca salgas de la tierra sin ella, sistema de purificación de agua prestado de mi primo, Prepe, guía de campo de las criaturas más peligrosas de la tierra para fines de comparación, tableta alimentada por energía solar, cargada con manuales de supervivencia y una colección desconcertantemente completa de Bear Grylls. Muestra un paquete de Lucky Backup muy desgastado de cecina, casera, la receta de mi tío, y lo más controvertido, una pala plegable que había causado 3 diferentes problemas de seguridad. Los oficiales cuestionaron su cordura. La zona de aterrizaje estaba a la vista. Morrison informó alegremente. El clima se ve muy bien. Solo hay tormentas eléctricas menores. Visibilidad de aproximadamente media milla a través de las nubes de azufre. Las nubes también están captando algunas firmas térmicas interesantes. Definitivamente hay algunas criaturas grandes. Allí, el científico jefe de la estación de monitoreo, un drácnido llamado Cizal, se inclinó hacia su micrófono. El embajador Morrison. Nuestros sensores indican que las condiciones de la superficie están actualmente en sus niveles más peligrosos. Quizás deberíamos esperar hasta que esto sea perfecto. Morrison interrumpió la lucha con los controles del transbordador cuando una ráfaga particularmente violenta intentó volcar la nave. Me recuerda a la temporada de monzones en Mumbai. Además, cuanto peor esté ahora, mejor me veré cuando sobreviva. Ahora, el transbordador aterrizó con un ruido sordo que habría activado los sistemas de emergencia de la mayoría de las especies. Morrison simplemente se ajustó la gorra de béisbol y se echó la mochila al hombro. En ese momento, una pregunta rápida: ¿esos cazadores de truenos cazan por movimiento o firmas de calor? Cizal respondió con las mandíbulas haciendo clic nerviosamente. Depredadores de ápice con múltiples estrategias de caza y habilidades para resolver problemas. Su piel es resistente a la mayoría de las armas y cazan en manadas. Genial, Besicament, Solo Velociraptors Picantes. Morrison marcó algo en un pequeño cuaderno. ¿Alguna posibilidad de que su territorio pudiera usarlo antes de que alguien pudiera responder? Ya se dirigía a la esclusa de aire del transbordador. La sala de observación quedó en silencio mientras lo veían dar sus primeros pasos en la superficie del planeta. El viento inmediatamente trató de derribarlo, pero él simplemente se inclinó como un hombre que había encontrado su elemento. Primeras impresiones. La voz de Morrison crepitó por el comunicador mientras inspeccionaba sus alrededores. La gravedad tiene un efecto, pero nada que una buena rutina de ejercicios básicos no pueda manejar. El aire picante me recuerda a ese vídeo del desafío del Chile Fantasma que se volvió viral el año pasado. El terreno es inestable, pero estoy viendo algunas formaciones de cuevas prometedoras a medio clic al este. Podría ser un buen campamento base. Un rugido distante resonó en todo el avión. Algo grande y muchos se movieron en la neblina sulfúrica. La sala de observación contuvo colectivamente la respiración. Morrison sacó su guía de campo. Eso es interesante. Sonidos similares al llamado territorial de un cocodrilo de agua salada, pero con más subsónicos. Me pregunto si tienen jerarquías sociales similares. Hizo una pausa pensativa. ¿A alguien le importa si trato de documentar algunos patrones de comportamiento mientras estoy aquí? Podría hacer un fascinante artículo de biología sene. Mientras el humano comenzaba a dirigirse hacia las cuevas, notando puntos de referencia y tomando muestras de suelo, él
Equipo de observación observaba con fascinación horrorizada. Morrison se detenía ocasionalmente para examinar las formaciones de cristal, recolectar especímenes y en un momento para tomar lo que llamó una foto enfermiza de un rayo. Particularmente especial, día 1, hora 1, Cizal dictó en el registro oficial y el humano ya está tratando un desafío de supervivencia como una expedición de investigación cruzada con un viaje de aventuras de vacaciones. El Consejo está comenzando a sospechar que podemos haber calculado mal. 2 semanas después del desafío de supervivencia, la sala de observación había descendido al caos controlado. El turno de noche acababa de presenciar. Morrison sale de su refugio en la cueva para hacer lo que él llama su rutina de ejercicios matutinos, una serie de actividades físicas que hacen que varios observadores necesiten ansiedad. Actualización del estado de la medicación. La alegre voz de Morrison crepitó en la comunicación. El día 15 va muy bien. El sistema de filtración de agua funciona de maravilla. Usando esas formaciones de cristal, resulta que son purificadores naturales. ¿Quién lo hubiera dicho? Me hice amigo de una manada de acosadores del trueno. Bueno, amigos. Puede que sea exagerado, pero hemos llegado a un entendimiento. Las garras de Ziztal. Hicieron clic rápidamente en su consola. Por favor, aclare qué quiere decir con entender. Con los depredadores del ápice. Esa fuerza 3 expediciones anteriores para evacuar. Oh, esa es una historia divertida. La voz de Morrison compitió con el viento aullante. Observe que en realidad son bastante similares a los lobos terrestres en la estructura de la manada. La hembra alfa la llamo Roxanne. Tiene una pierna mala por una pelea. La ayudé con algunos primeros auxilios y ahora me toleran. A veces, incluso me traen cosas. Ayer arrastraron esta extraña planta brillante que corría. Pruebas en el ahora. La sala de observación estalló en múltiples idiomas. Mientras varias especies intentaban procesar esta información, un analista flotante tuvo que ser guiado suavemente fuera de su estación, murmurando algo sobre algo completamente imposible y que desafía todos los principios xenobiológicos conocidos. Hablando de hallazgos interesantes, Morrison continuó completamente ajeno al pánico que estaba causando. Recuerda esas cuevas profundas que mapeé la semana pasada. Bueno, nunca adivinarás lo que encontré allí abajo. En realidad, mejor comunícate conmigo. Con el Consejo. Querrán escuchar esto directamente. Horas después, la Cámara del Gran Consejo estaba una vez más en sesión, esta vez con la cara sonriente de Morrison proyectada en la pantalla principal. Detrás de él, ocasionales destellos de relámpagos iluminaban lo que parecía ser una pared de cueva cubierta de formaciones cristalinas que pulsaban con una luz interior, así que Morrison hizo un gesto hacia la pared detrás de él. Resulta que estas cuevas están llenas de cristales de resonancia cuántica, ya sabes, los que usan tus naves para los motores FTL. Hay suficiente aquí para abastecer a toda la Federación durante al menos un siglo. Y la mejor parte es que los acechadores del trueno realmente los cultivan. El alto consejero Zix. La forma cristalina de 427 beta parpadeó con incredulidad. ¿Los cultivan? Sí, esos ataques aleatorios en expediciones anteriores. Los acechadores del trueno estaban protegiendo sus jardines de cristal. Estas formaciones en realidad están cultivadas. Usan sus órganos de detección electromagnética para estimular el crecimiento de los cristales. Bastante intelligent. Realmente, una vez que me di cuenta de eso, negociar con ellos era fácil. Son bastante razonables una vez que les muestras respeto y les ofreces algo de cecina. Las mandíbulas de un representante de la mente colmena resonaron con agitación. Negociaste los derechos de minería con depredadores que usan productos de carne seca. Bueno, si a todos les gustan los bocadillos. Morrison se encogió de hombros. Por cierto, he mapeado alrededor de 60 depósitos de cristal importantes hasta ahora. Me he mantenido ocupado entre las sesiones de entrenamiento con la manada. ¿Sabías que a los acechadores de truenos se les puede enseñar a jugar a buscar, aunque tienes que usar aleaciones resistentes al plasma para la pelota? Obviamente, la cadena del Consejo se había vuelto tan silenciosa que podías escuchar la suave preocupación de los sistemas ambientales. Morrison usó el silencio para continuar su informe y sacó su tableta para mostrar varios gráficos y diagramas que de alguna manera había encontrado tiempo para preparar. También comencé a catalogar la flora local. Esas plantas brillantes que me trajo la manada resultan ser sus amortiguadores electromagnéticos naturales que podrían revolucionar su tecnología de escudo. Y ni siquiera me hagas hablar de las colonias bacterianas en las aguas termales. Sus procesos enzimáticos son fascinantes. El embajador Morrison, el consejero superior Zix 427 beta, interrumpió su voz tensa.
Esto se suponía que era un desafío de supervivencia, no un estudio científico exhaustivo. Encuesta y primer contacto. Misión con depredadores supuestamente sin mente. Morrison parecía genuinamente desconcertado. Bueno, sí. Pero como estaba aquí de todos modos, o casi lo olvido, creo que descubrí por qué fallaron tus bases anteriores, las estabas construyendo en todos los lugares equivocados. Los depósitos de cristal en realidad crean zonas seguras de las tormentas eléctricas. Si solo le hubieras preguntado amablemente a los acosadores Thunder te habrían demostrado que son realmente muy útiles. Una vez que los conoces, como para enfatizar su punto, una forma blindada masiva apareció a la vista detrás de Morrison. La criatura, fácilmente del tamaño de una pequeña lanzadera, golpeó su cabeza contra el hombro de Morrison en un gesto casi afectuoso. Mira, esta es Roxanne, saluda a la chica del consejo. El acosador Thunder emitió un sonido que hizo que los sistemas de audio del consejo crepitaran y varios miembros se escondieran debajo de sus escritorios. Dice en lo alto: creo que todavía estoy trabajando la traducción para la tercera semana del viaje de campamento de Morrison. La órbita del Nexus 7 se había vuelto sorprendentemente abarrotada. Noticia del valioso cristal. Los depósitos se habían extendido más rápido que un vídeo viral de un gato, y de repente, todas las especies de la Federación habían desarrollado un gran interés en el intercambio cultural con la humanidad. La bandeja de entrada de la sala de observación se inundó con solicitudes de las técnicas de supervivencia de Morrison. El Imperio Drácnido ya había enviado 3 equipos de observación científica. Sus acorazados no engañaban a nadie. El colectivo de la mente colmena ofrecía tarifas premium para los servicios de consultoría de supervivencia. Incluso las carrozas, a pesar de su terror general a todo, habían enviado una consulta diplomática sobre posibles empresas conjuntas en la adaptación a entornos extremos. El informe matutino de Morrison fue interrumpido por la vista de un cillano que intentaba replicar sus protocolos de comunicación de los Thunderstoke, lo que en realidad era solo la forma de Morrison de decir que compartía su comida y no huía gritando. Tal vez quieras decirles que la cecina funciona mejor que esos cubos de proteína sintética que están usando, comentó Morrison mientras observaba a los cillanos trepar frenéticamente por una formación de cristales. Además, los Thunderstokes pueden oler el miedo, y ahora mismo eso es todo. El tipo es básicamente un perfecto miedo. La voz del consejero superior Zix 427 Beta crepitó en él. Calm, Ambassador. Estamos recibiendo 17 propuestas diferentes para programas conjuntos de entrenamiento de supervivencia alienígena humana. El Imperio Drácnido está sugiriendo algo llamado turismo de aventura extrema. Oh, sí. Eso sigue a Morrison. Se agachó cuando un traje de supervivencia cillano salió volando por encima de sus cabezas. Los humanos han estado haciendo eso durante años. Podría ser rentable, aunque tal vez quieras comenzar con algo más fácil que Nexus 7. Tal vez. Una buena muerte de clase 8. Mundo. Acostúmbralos a la idea de acampar sin procesadores atmosféricos primero. Otro corte de transmisión de emergencia. En Ambassador. El colectivo de la mente colmena está intentando patentar algo llamado el método de Morrison para sobrevivir en entornos hostiles. De verdad, me siento halagado, pero eso es básicamente sentido común y Merienda. diplomacia. Morrison hizo una pausa para ayudar a Losian a bajar de su percha de cristal. Además de que mi viejo Scout probablemente querría regalías, la mayor parte de esto es solo supervivencia en la naturaleza 101 con picante adicional. Clima. Las pantallas de la sala de observación se estaban llenando con protestas diplomáticas, consultas corporativas y lo que parecían ser varias propuestas de marketing apresuradas para equipo de supervivencia humana auténtico. Alguien ya había comenzado a fabricar versiones de réplica del estado del campamento de béisbol de la suerte de Morrison. Actualización de estado. Morrison continuó deliberadamente. Casual. Los Drives están preparando su campamento base de manera incorrecta, querrán moverse unos 2 clics al este. Mejor resonancia de cristal allí. Además, la manada de Roxanne es menos territorial en esa área. Los nuevos trajes de supervivencia de la Colmena M son en realidad bastante buenos, pero es posible que quieran perder la función de teletransporte de emergencia. Los acosadores del trueno creen que ahora es un juego, ver cuántas veces pueden hacer que lo usen. Vio como otro grupo de alienígenas intentó instalar lo que afirmaron que era un sitio de campamento humano tradicional completo, con lo que claramente pensaron que era una fogata, pero parecía más como una reacción de plasma contenida. Ah, y quizás quieras decirles a los flotadores que no necesitan traer su propia atmósfera. El aire aquí es perfectamente respirable con filtración básica. Sus burbujas ambientales solo los hacen parecer paquetes de bocadillos flotantes para la vida silvestre local.
El Consejo estaba tratando desesperadamente de mantener el orden mientras varias especies discutían sobre contratos de entrenamiento de supervivencia de derechos mineros y quién tenía el derecho de afirmar que estaban siguiendo técnicas auténticas de supervivencia humana. En el lado positivo, Morrison agregó que ayudó a otro cian a salir de un árbol mientras Roxanne miraba con lo que juró que era diversión. Todos se llevan muy bien con los Thunderstokes. Ahora resulta que las experiencias cercanas a la muerte son una experiencia de unión universal. Estamos planeando una barbacoa entre especies la próxima semana. ¿Alguien quiere venir? Traiga sus propios escudos térmicos. El sonido de múltiples especies tratando de procesar el concepto de una parrillada informal en un mundo de muerte de clase 15 fue casi tan entretenido como verlos intentar usar equipo de campamento. Habían pasado 30 ciclos estándar y la gran cámara del Consejo estaba repleta. Morrison estaba de pie en el centro, todavía con su gorra de la suerte adornada con lo que parecían ser marcas de dientes de tormenta. Detrás de él, una pantalla hueca mostraba la próspera base de investigación multiespecie en Nexus 7, completa con un Thunderstoke descansando la plataforma de aterrizaje como un perro guardián de gran tamaño. La forma cristalina del consejero superior Zix 427 Beta había desarrollado un patrón de estrés permanente durante el último mes. Embajador Morrison. El Consejo ha aceptado a regañadientes que la humanidad ha demostrado con creces sus capacidades. Por la presente se conceden derechos de colonización completos y privilegios de intercambio de tecnología. Genial. Morrison respondió sacando su tableta. Entonces, sobre esos contratos mineros. Además, el consejero superior se apresuró a entrar. El Consejo desea reconocer formalmente el enfoque único de la humanidad. A la adaptación a entornos hostiles. Su especie será reconocida oficialmente como consultora para futuros esfuerzos de colonización en entornos extremos. Morrison sonrió de maravilla. Ya tengo algunas ideas para el programa de capacitación. Pensando que empezamos con el trabajo básico de supervivencia en la naturaleza hasta regiones volcánicas activas, tal vez agreguemos algo de entrenamiento en aguas profundas. Varios miembros del Consejo se estremecieron visiblemente, pero antes de llegar a eso, Morrison continuó con su tono volviéndose sorprendentemente serio. Quiero dejar algo claro. Todos pensaron que la Tierra era un mundo de muerte porque intentó matarlos. La verdad es que la Tierra no es especial porque sea hostil, es especial porque nos enseñó a prosperar en cualquier lugar. Señaló la pantalla hueca donde los humanos y los alienígenas estaban trabajando juntos. Los acosadores del trueno patrullaban el perímetro de la base. Cada desafío que la Tierra nos lanzaba nos hacía más adaptables. Cada depredador nos enseñaba a ser más inteligentes. Cada tormenta nos mostraba cómo doblarnos sin rompernos. No solo sobrevivimos, aprendemos, nos adaptamos y nos hacemos amigos de los monstruos. La cámara estaba en silencio, absorbiendo sus palabras. Así que sí, escalamos montañas porque están allí. Exploramos cuevas porque son oscuras. Hacemos las paces con los depredadores porque a veces la mejor manera de sobrevivir es entender que eso no es loco, eso es. Humano Morrison hizo una pausa y luego sonrió también. Vamos a empezar con el turismo de supervivencia. El mes que viene las reservas ya están completas para él. Primer año resulta que bastantes especies quieren aprender a ser locas como nosotros mientras. La cámara estalló en una mezcla de aplausos, risas nerviosas y algunos gestos de resignación. Morrison sacó su tableta una última vez. Y por cierto, la manada de Roxanne acaba de tener cachorros. Tengo fotos. ¿Alguien quiere ver? Ya están aprendiendo a cazar drones de reconocimiento de dracnidos. Es adorable la vista del Gran Consejo de la Federación Galáctica mirando las fotos del bebé Thunderstoke mientras al mismo tiempo se estremece ante sus imágenes de caza de alguna manera perfectamente resumidas. El nuevo papel de la humanidad en la galaxia, como Morrison escribiría más tarde en sus memorias, como hice amigos y aterroricé a la gente en un mundo mortal de clase 15. A veces, la mejor manera de demostrar que perteneces a la galaxia es mostrarles a todos los demás cómo pertenecer allí también. Además, siempre lleva bocadillos adicionales. Nunca se sabe cuándo necesitarás hacerte amigo de los depredadores locales.